Problema número 2. Reduzca la red de la figura a una sola fuente de corriente y calcule la corriente a través de RL. Entonces necesitamos encontrar esta corriente acá. Va. Aquí hay un pequeño detalle que tenemos que considerar y es el siguiente. Con propósitos de claridad, las fuentes equivalentes en cuanto a las terminales A y B, que sería esta terminal que está acá y esta terminal que está acá, esta y esta, esta y esta y esta, dice, se repite en la figura 8.8, está acá, junto con las ecuaciones para convertir hacia cualquier dirección. Observe cómo se acaba de indicar que el resistor RS es el mismo en cada fuente, solo cambia su posición. La corriente de la fuente de corriente o el voltaje de la fuente de voltaje se determinan utilizando la ley de Ohm y los parámetros de la otra configuración. En el capítulo 6 se señaló con cierto detalle que toda fuente de voltaje posee alguna resistencia interna en serie. Para la fuente de corriente en la práctica siempre se presentará cierta resistencia interna en paralelo. Sin embargo, en muchos casos será una excelente aproximación eliminar la resistencia interna de la fuente. Entonces, en este caso, da lo mismo hacerlo de aquí para acá o de aquí para acá. Eso es lo que indican estas flechitas de acá. Y tenemos que si tenemos una resistencia y una fuente de voltaje, si lo convertimos a fuente de corriente tenemos esto y esto. Y viceversa, si tenemos una fuente de corriente y una resistencia S, entonces podemos convertirlo a una fuente de voltaje y a una resistencia S, que sería la misma, ¿verdad? Entonces, tomando esto en consideración, nosotros vamos a tener que reducir este circuito, ¿sí? Bueno, entonces tenemos el circuito acá. Y lo que debemos hacer es encontrar la resistencia, perdón, la corriente acá. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Es bien sencillo. Utilizando el concepto de esto, entonces nosotros podemos hacer aquí una pequeña conversión. Lo más fácil va a ser convertir estos dos en una fuente de corriente. Porque así, como vimos en estos ejemplos de acá, podemos usar la teoría de fuentes de corriente en paralelo para hacer solo una fuente. Entonces veamos. Vamos a convertir de esto que está acá, de esto, lo vamos a convertir a esto que está acá. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer por medio de eh, la ley de Ohm, que es lo que dice el texto. Entonces, la ley de Ohm nos dice que la corriente es igual al voltaje dividido la resistencia. En este caso, lo que tenemos que usar son estas dos. Entonces tenemos 32 voltios dividido 8 ohms. 32 dividido entre de 8 sería 4 amperios. Esto quiere decir entonces que esta parte que está acá se va a convertir en una fuente de corriente. Si ustedes se dan cuenta, la corriente de esto, la corriente de esto sale para arriba, porque aquí está la parte positiva de la fuente. Entonces, eso quiere decir que esta corriente que está acá va a ir para arriba. Ahora vamos a tener esta resistencia, que es la resistencia que queda de la conversión, ¿sí? Lo que tenemos son estas dos y se convierte en esto que está acá. Entonces hay que tomarlo en cuenta y esta resistencia sería esta de acá. Entonces aquí voy a tener 8 ohms y esta va a ser una fuente de 4 amperios. Entonces voy a tener ahora la fuente para arriba, que es la de 6 amperios, y voy a tener la resistencia de 24 y voy a tener la resistencia de 14. Entonces, esto que tengo acá, esto es esto, ¿sí? Y esta resistencia que está acá
es la que se pone en esta parte de acá. Muy bien, entonces ahora lo que tenemos que hacer es una resistencia o dejarlo en el circuito más base. Entonces vamos a tener que, como las dos fuentes van para arriba, la fuente total va a ir para arriba y va a ser de 10 amperios, porque sería la sumatoria de las dos fuentes. Y ahora vamos a tener una resistencia total. Y esta resistencia total va a ser un octavo más un 24avo. Voy a hacer esta y después la voy a unir con la otra. Entonces tendríamos 24, 3 más 1 serían 4, 24. Y ahora esto sería un sexto. Ahora un sexto más un catorceavo sería 6 por 4, 24. 6 por 1, 6 y 2, 8. 84 entre 6, 14. Más 84 entre 14, 6. 20, 84. Mitad. Entonces yo tendría 10, 42. Mitad. Entonces tendría 5, 21. Y ahora le doy la vuelta que sería 521, la resistencia total de esta fuente. Ahora, entonces ahora lo que tenemos que hacer es, bueno, como ya tenemos la fuente, yo podría decir la corriente que pasa acá es 10 amperios, pero no, porque esta es una unión de todas las resistencias. Entonces yo no puedo decir que la resistencia que va acá es, esta resistencia que está acá es de 10 amperios, yo no puedo decir eso. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Como todo está en paralelo, lo que voy a hallar va a ser el voltaje. Entonces, el voltaje es igual a la corriente por la resistencia. La corriente es 10 y la resistencia es 5/21. Entonces ahora 5 por 10 sería... perdón, aquí me confundí. La resistencia sería 21 quintos, porque esto le tengo que dar la vuelta. ¿Sí? Este es el inverso y ahora le tengo que dar la vuelta. Entonces, eh, esto sería 21 quintos. Ahora sí ya. Entonces, 10 dividido entre 5, 2 por 21, 42 voltios. Entonces, 42 voltios es el voltaje que hay en cada una de estas partes. Entonces, el voltaje que está acá, en la resistencia de 14 ohms, es igual a 42 voltios. Por lo tanto, la corriente es igual al voltaje 42 voltios dividido 14 ohms. 42 dividido dentro de 14 nos va a dar la cantidad de 3 amperios. Entonces, eso que está ahí sería la corriente IL que nos pide el problema.